los últimos tiempos. Está conectada con nosotros en este momento Hilda Molano, que es coordinadora de la Secretaría de la Coalición contra la Violencia de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, la Coalico. Y bueno, gracias por esperarnos, Hilda. Acá la saluda Darío Misraji. Muchas gracias, Darío. Buenas tardes para todos y todas. Hilda, ¿qué sabemos a esta altura de precisiones, digamos, de este caso que tiene tan conmocionada la opinión pública colombiana y latinoamericana? Gracias, Darío. Pues efectivamente se sabe que previo al asesinato de los 4 jóvenes, de los 4 adolescentes, se había dado situación de reclutamiento y que precisamente el 15 de mayo pasado uno de los jóvenes intentó escapar junto con los otros 3 y finalmente fue asesinado por el grupo armado que presuntamente los tenía reclutados. Ahora, cuando hablamos de reclutamiento de menores, ¿cuán extendida está esta práctica entre los grupos irregulares colombianos? Desafortunadamente es una de las prácticas que constantemente han marcado la dinámica de los grupos armados en Colombia. Desafortunadamente, y como lo registra nuestra plataforma, que precisamente es de sociedad civil y se encarga de hacer monitoreo de esta situación, no hay un solo grupo que se pueda identificar en el conflicto armado en Colombia y sus violencias relacionadas que no desarrolle esta práctica contra niños, niñas y adolescentes en el país, especialmente de aquellos que se encuentran en zonas de especial vulnerabilidad y de presencia y acción de estos grupos armados. ¿Hay estimaciones, números estimativos de la cantidad de niños reclutados en este momento? En este momento y históricamente en el conflicto colombiano no ha sido posible determinar cuántos son los niños y niñas que hacen parte de estas estructuras. Lo que es posible poder dar cuenta de los datos es que precisamente para el primer semestre de lo ocurrido de este 2023, en el primer trimestre, nuestra plataforma registraba por lo menos 36 reclutamientos de niños y niñas en diferentes zonas del país. Y de acuerdo con el monitoreo que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz de los riesgos que se viven en el conflicto colombiano, han determinado que entre enero y mayo por lo menos 63 niños y niñas se han reportado como víctimas de reclutamiento. Esto se suma a cifras que de manera que realmente, por ejemplo, en las comunidades indígenas han planteado que estas cifras no corresponden realmente ni siquiera con lo que pasa con los pueblos indígenas en el país. El subregistro es muy alto, no tenemos realmente una manera de poder dar cuenta de lo que efectivamente en cifras está sucediendo, pero lo claro que nos dejan los datos que se logran recopilar de las diferentes fuentes es que se mantiene el reclutamiento en el país, que son niños y niñas entre los 10 a los 17 años, y precisamente son parte de la dinámica permanente del conflicto. Niños desde los 10 años ya son reclutados para darles un fusil, mandarlos a matar y mandarlos a morir. Desafortunadamente esa es la historia de los niños y niñas que terminan involucrados en los grupos armados. Es el riesgo inminente y latente al cual se enfrentan de manera permanente cuando son involucrados en estas dinámicas. Y pues para el país ha sido parte como de la historia del conflicto, tener que registrar el deceso de los niños y niñas que terminan siendo involucrados, ya sea dados de baja en combate, ya sea a través de bombardeos o precisamente como en el caso de los 4 niños indígenas de este fin de semana, pues ajusticiados por los mismos grupos armados. Usted hablaba del gran número, o mejor dicho, el nivel de subregistro que hay, ¿no? Porque evidentemente hay muchos más niños reclutados de los que se informa. ¿Esto qué tiene que ver con que muchas familias tienen miedo de denunciarlo? Realmente sí, una parte de las prácticas que generan los grupos armados en los territorios es la amenaza permanente a las familias y como el infundir miedo para que no se dé ningún tipo de anuncio, registro, denuncia. Además de esto, pues muchas veces en las comunidades estas prácticas se vuelven parte de lo cotidiano y no se encuentran como una dinámica que afecta a los niños y las niñas y que se
vuelve una violación de sus derechos. De alguna forma se va naturalizando la situación de reclutamiento y la pertenencia de los grupos a los grupos armados como parte de lo que tienen que vivir y precisamente por la presencia de estos actores en los territorios donde no hay otro tipo de opciones. Entonces termina siendo un sinnúmero de causas que llevan a que efectivamente no logremos poder identificar cuántos son los niños y las niñas que finalmente terminan involucrados en estas dinámicas. Estos niños fueron ejecutados por el Estado Mayor Central, que es el grupo principal hoy de lo que son las disidencias de la FARC. Ahora, cuando hablamos de la práctica del reclutamiento de niños, ¿es algo que atraviesa todas las organizaciones o es algo específico, por ejemplo, en este momento de las disidencias de la FARC? No, los reportes que tenemos dan cuenta de que es una práctica que cometen, es una violación que cometen otras estructuras como el mismo Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el Clan del Golfo, el EPL y una situación que hemos identificado en el último periodo es que cada vez son más los casos que identificamos que logramos tener información en los cuales no se logra identificar el grupo que ha cometido el reclutamiento. Cada vez son más los números que tenemos de los casos donde el grupo no puede ser determinado. Esto pues ha sido un llamado a la preocupación pues porque precisamente no sabemos qué está sucediendo y cuáles serían los grupos que están reclutando a los niños y las niñas. Sin embargo, como les comentaba al comienzo, es una práctica que cometen todas las grupos y estructuras que están en el conflicto colombiano. Estos niños formaban parte de la comunidad Muruy. ¿Los niños de comunidades indígenas tienden a ser más vulnerables frente a este tipo de prácticas de reclutamiento? Y si es así, ¿por qué? Precisamente por la ubicación de los pueblos étnicos en territorios donde la presencia de los actores armados de carácter ilegal es permanente. Y hay una ausencia, finalmente, de la institucionalidad del Estado colombiano. Eso facilita que estas situaciones se presenten en este tipo de comunidades. Su exposición, los niveles de vulnerabilidad de los pueblos étnicos les exponen permanentemente a esta dinámica del reclutamiento. Finalmente, también un factor que se ha podido identificar que lleva a que los niños y niñas de comunidades étnicas se vean expuestos es por precisamente conocer los territorios, el poder estar y manejar de alguna manera las condiciones difíciles de ciertas partes de la geografía colombiana donde se ubican los grupos étnicos precisamente como sus territorios ancestrales. Allí pues los grupos aprovechan este tipo de ventajas, las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran niños y niñas y sus familias y terminan involucrándolos en el conflicto armado. Ahora, Isla, ¿qué hacer frente a esta situación? Porque digo, todo el conflicto armado es terrible en todas sus dimensiones, pero digo, esta parece ser la más brutal, digo, niños directamente reclutados, asesinados por desertar. ¿Qué prácticas o estrategias que ha desarrollado el Estado colombiano en los últimos años han dado algún tipo de resultado para cuidar a estos niños? Hay un ejercicio nacional sobre prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, principalmente. Se ha logrado como dar una articulación de la institucionalidad pública del país para poder generar ese tipo de acciones. Esas acciones de formación, de no dejar normalizar la situación, de poder establecer rutas de atención, de actuación cuando estas situaciones se presentan, es parte de lo que formalmente hemos logrado avanzar. Las dificultades se encuentran precisamente cuando tenemos que activar esas rutas en los territorios. Muchas veces no logramos que la institucionalidad, sobre todo en el caso local, logre dar respuesta para proteger a los niños y evitar que finalmente terminen en los grupos armados. Un punto que nos parece fundamental y que precisamente el país lo vivió en el proceso de negociación con las FARC-EP cuando se logró finalmente la firma del acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano,
fue evidenciar que a través de la negociación y de tomar estas situaciones en cuenta dentro de dentro de esos procesos, efectivamente reducen los números, los registros de situaciones de reclutamiento y efectivamente termina siendo la manera más eficaz para evitar, por ejemplo, la muerte de los niños y las niñas que son víctimas de estas situaciones. Allí, pues, es parte de los desafíos que tiene el proceso que hemos conocido como Paz Total, que ha venido liderando el gobierno nacional, y es cómo en la negociación, en los procesos de sometimiento, en cómo se vaya materializando finalmente el diálogo con los actores armados del conflicto, se logre poner desde el comienzo esta situación buscando un compromiso claro, verificable y efectivamente que demuestre la voluntad de paz de manera temprana en el cese del reclutamiento y uso de los niños y las niñas y la entrega lo más pronto posible de quienes hoy hacen parte de estas estructuras, porque pues finalmente ese es el punto clave. Los niños y las niñas crecen todos los días. Ellos no van a esperar a que la negociación avance o que los procesos se consoliden para que efectivamente logremos sacarlos de estas dinámicas. Claro. Y fortalecer precisamente el trabajo en los territorios. Es allí donde está la idea más clara, y es que pues finalmente lográramos evitar que los niños tuvieran que pasar por estas situaciones. Hilda Molano, muchas gracias por este tiempo con News. Muchas gracias a ustedes, Darío.